Hola, gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Estamos aquí nuevamente para seguir con nuestra apuesta por el pensamiento crítico. Esperar que se vuelva, si no una costumbre, por lo menos que se vaya desarrollando en quienes nos siguen ese pequeño germen del pensamiento crítico. No olviden darnos me gusta, todos los me gusta, pulgar arriba que ustedes nos den, nos sirven, nos son muy útiles. Dejarnos sus comentarios abajo en la caja de comentarios y suscribirse, por favor. Sean bienvenidos. Realismo capitalista. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Frase atribuida al crítico literario marxista Frederick Jameson y al filósofo también marxista Slavoj Žižek, que se popularizó en círculos académicos y de activistas, en cuyo sentido Mark Fisher, crítico cultural y escritor británico, nacido en 1968 y fallecido, suicidio, en 2017, definió el realismo capitalista agregando signos de interrogación a la frase de Margaret Thatcher, quien afirmó, tras su victoria sobre los sindicatos mineros en 1984, aduciendo la escasa factibilidad y rentabilidad de mantener abiertas las minas, que, abro comillas, no hay alternativa, cierro comillas, dando inicio al capitalismo real, como prefiere llamar Fisher, a lo que otros denominan posmodernidad. No hay alternativa. En su obra Fisher analiza el realismo capitalista, un concepto suyo que describe la sensación generalizada de que el capitalismo es el único sistema político y económico viable y que no hay otra alternativa coherente sin mirar sus consecuencias mismas que lo llevaron a quitarse la vida el 13 de enero de 2017 al no poder superar un estado de depresión profunda, convirtiendo así su citada obra en la crónica de una muerte anunciada. En sus propias palabras, abro comillas, la pandemia de angustia mental que aflige en nuestros tiempos no puede ser entendida o curada si es vista como un problema personal padecido por individuos dañados, cierro comillas. Realismo capitalista es un concepto que va de la mano con el planteado en otro de sus libros, Capitalismo tardío, es decir, el periodo histórico comprendido entre los años 60 y el día de hoy, enfatizando en los estragos causados por la crisis de 2008 aún no superada. Es un concepto que prevalece a lo largo de toda su obra y que define la idea de que el capitalismo es el único sistema viable sin lugar a alternativas, idea que hace posible el capitalismo tardío, modelo que viene en declive desde hace unas décadas y que nos mantiene aferrados al pasado sin darnos otras alternativas que nos permitan plantearnos el futuro y reproduce así el único orden que conocemos. Escuchamos decir que hoy vivimos mucho mejor que un rey del siglo XVI, ignorando que desde 1970 nos hemos empobrecido más y de manera constante, sumando a ello este inestable presente lleno de flexibilidad laboral y economías de plataforma, y siendo cada vez menos dueños de las cosas en las que gastamos nuestro dinero, y nuestra existencia se torna cada vez más precaria. El realismo capitalista es entonces ese límite imaginario de nuestro pensamiento que no admite críticas por fuera de este modelo económico. No importa el tamaño del Estado,
Los medios de producción seguirán en manos privadas, el capital seguirá generando riqueza, pero los recursos se seguirán asignando mediante los mecanismos de mercado. Una generación deprimida. El ámbito elegido por Fisher para mostrar los efectos del realismo capitalista es el de la salud mental y la educación. Los jóvenes que hoy experimentan la crisis se preparan para el futuro, pero también para seguir reproduciéndola el día de mañana. En cuanto a la salud mental, el colapso del realismo capitalista no es algo solo social, también lo es psíquico y lo aceptamos como algo natural, y los estragos causados por él en todos los estratos de la sociedad nos parecen extraños y ajenos al capitalismo, a la salud mental, y entonces lo natural ya no resulta tan natural como nos lo pintaban. Al ser docente, Fisher, para él los jóvenes son los sujetos más emblemáticos del realismo capitalista, personas que no conocen otra posibilidad real de cuestionarlo, enfrentando solo dos opciones: la impotencia o los placeres inmediatos para lidiar con la depresión, y aunque son conscientes de la realidad, también lo son de su impotencia al respecto. Así, su condición de consumidores, como la mayor parte de la sociedad en la que el capitalismo ha puesto precio a todo, son espectadores frente a unos pocos privilegiados que siguen creando este entretenimiento que aumenta esta matrix y que deriva en los trastornos de concentración que caracterizan a su generación, mientras se preparan para un futuro que ya les fue negado, aislados y deprimidos. Debe ser enfrentado. Para Fisher, esta crisis social y política se origina en el realismo capitalista y en el mito de que no hay otra forma, por la razón que sea. No hay que buscarla. No hay para la humanidad un futuro sin capitalismo. Esto no solo es absurdo e ilógico. Aunque no lo conozcamos, lo hay. Y mantener una posición de resistencia frente al cambio es cerrar los ojos a las posibilidades que pueden incluso estar frente a ellos. Por eso nos llama a romper ese mito. Como analista y crítico cultural, Fisher cita en su libro el ejemplo del rap, género cuyas letras son bastante realistas en cuanto desnudan las dificultades frente a la vida cuando se proviene de las clases bajas, aunque también muestran el éxito cuando éste se alcanza, pero el artista conserva su realidad, aunque conoce las consecuencias del capitalismo tardío, y a pesar de no pertenecer ya a las clases bajas, sabe que su entorno sigue sumido en ellas. El mensaje reproduce el mito sin llegar a criticarlo, convirtiendo su momento presente en algo natural. Lo asimila sin interpretarlo, como una consecuencia del capitalismo tardío. Así es como el capitalismo devora y absorbe todo intento de reacción y lo devuelve convertido en una mercancía lista para el consumo, haciendo ver cada vez más imposible la salida. Fisher propone entonces un nuevo punto de partida para desmontar la imagen política y construir una alternativa concreta, coherente y posible, que no pueda ser absorbida por el sistema. Abro comillas: buscar las posibilidades reales para la acción implica, primero, que nada que aceptemos nuestra inserción en el nivel de deseo en la picadora de carne del capitalismo. Cierro comillas. El realismo capitalista se alimenta de nuestros deseos en un círculo vicioso del que solo saldremos si aceptamos que estos son cooptados
y no hay libertad si ella se reduce a elegir únicamente entre las posibilidades de mercancía ofrecidas por el capitalismo, no solo en las cosas materiales, sino hasta en los estilos de vida. Fisher cree que la única forma de salir del círculo es construir sobre los cimientos de los deseos que el capitalismo tardío no logró satisfacer: extinción de la burocracia, politización de las patologías mentales, real autonomía de las clases bajas, injerencia en el entorno que condiciona nuestra existencia y en la crisis ambiental inminente, en un mundo que promete un crecimiento económico infinito en un planeta de recursos finitos. Conclusión: dejemos de reproducir lo que hoy nos abruma y lo seguirá haciendo en el futuro, porque nos convencieron de que es lo mejor que podemos tener. Es una batalla que no debemos perder, aunque Mark Fisher, víctima de una profunda depresión, la haya perdido. La larga y negra noche del fin de la historia debe considerarse una oportunidad inmejorable. La generalidad opresiva del realismo capitalista implica que hasta las más tenues alternativas económicas y políticas cuentan con un potencial enorme. Entrecomillado todo lo anterior. Nuevamente, abro comillas, el evento más sutil es capaz de abrir un enorme agujero en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidad bajo el realismo capitalista, partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más. Mark Fisher, Realismo Capitalista. No hay otra alternativa, 2009. Fuete Café Kioto. Realismo capitalista en nuestra sospechosa posmodernidad. Capital. En economía se entiende por capital un componente material de producción constituido básicamente por maquinaria, utilería e instalaciones que, combinados con otros factores como el trabajo, materia prima y bienes intermedios, permite la creación de bienes de consumo. Capitalismo. Doctrina política basada en los siguientes pilares: propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas y activos intangibles como acciones y bonos; interés propio, por el cual las personas buscan su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. El capitalismo es el sistema socioeconómico en el que vivimos. Tuvo sus orígenes a finales del siglo XV, pero solo alcanzó su madurez hacia el siglo XIX. Dentro de este orden de ideas podemos afirmar que el capitalismo nace con el descubrimiento y la invasión de América por parte de las potencias imperiales europeas, que una vez establecidas sus colonias en los territorios, entre comillas, descubiertos y conquistados a sangre y fuego por ellos, procedieron a saquearlos para llevar sus riquezas a Europa. Es por ello que el filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío Karl Marx afirmó con razón que, abro comillas, el capitalismo llegó al mundo chorreando lodo y sangre, cierro comillas, puesto que se obtuvo por medio de la conquista y la rapiña. Las riquezas extraídas de las colonias americanas sirvieron para que los imperios colonialistas fueran afirmando las suyas, destinadas, entre otras cosas, a la financiación de las guerras libradas por ellos para consolidar sus extensiones territoriales y sus dominios. El imperio español, por el que nos tocó en suerte ser conquistados y colonizados, destinaba el fruto de sus saqueos a propósitos bien diferentes.
ocio, solaz, buena vida, a los del Imperio Británico que, además del saqueo de sus propias colonias, patrocinando y protegiendo a piratas y corsarios como Walter Raleigh y Francis Drake, entre otros, convertidos en caballeros por la corona, fue solidificando su riqueza y el producto de sus saqueos a los galeones españoles en alta mar para acelerar el desarrollo de su industria, lo que le permitió llevar a cabo la primera revolución industrial hacia 1760, convirtiéndose en potencia global e impulsando el capitalismo industrial al lograr, gracias a las máquinas impulsadas por vapor de agua, producir, movilizar y exportar masivamente productos manufacturados con la materia prima traída de las colonias. Nace el capitalismo. Unos años más tarde, en 1789, estalla la Revolución Francesa, en la que la monarquía es derrocada por la burguesía, una clase social surgida en los siglos XI y XII, que habitaba en los, entre comillas, burgos o ciudades, que al comerciar entre ellos adquirieron independencia económica y que en la Francia del siglo XVIII derrumban el poder monárquico en cabeza, la cual cortaron, de Luis XVI, reemplazando la monarquía por la Primera República Francesa en 1792. Surge entonces en la enorme cabeza, tanto en lo físico como en lo intelectual, de Karl Marx, primero una gran fascinación por esa nueva clase social, la burguesía capitalista y el capitalismo como tal, pues veía como al generar riqueza, mejoraba las condiciones de vida de las personas, pero según su visión del mundo, así como la monarquía había generado a la burguesía y fue enterrada por ella, la burguesía engendraría otra clase social, el proletariado, que a su vez enterraría a la burguesía, dando lugar a un sistema en el que el proletariado sería el dueño de los medios de producción y la riqueza se distribuiría por igual, eliminando así las clases sociales. Eso nunca pasó. Hoy vemos que fue al revés. La burguesía enterró al proletariado y el capitalismo terminó imponiendo al mundo su doctrina. El ser humano concibe utopías, pero construye distopías. El clasismo es algo inmanente en el ser humano, forma parte de su naturaleza. Basta, si no, con dar un vistazo a la dialéctica del amo y el esclavo de Friedrich Hegel, expuesta en pasada y sospechosa entrega para entenderlo mejor. La utopía comunista planteada por Marx y Engels como modelo económico fracasó, como ha fracasado el capitalismo, que sigue aplastando al mundo. En el primero, el Estado es el dueño de los medios de producción, en cabeza del infaltable dictador que caracteriza a los regímenes comunistas, resultando como consecuencia el poseedor de dichos medios. En el segundo lo es el capital a través de los privados, en manos de unos pocos, en otra clase de dictadura que no por no tener un dictador permanente, sino diversos, corruptos y sucesivos títeres, deja de ser dictadura. El proletariado nunca lo fue. Nosotros, como parte del llamado, entre comillas, nuevo mundo, fuimos protagonistas pasivos e involuntarios del advenimiento del capitalismo, que a medida que se fue adueñando del planeta también lo hizo con nosotros, y tras la revuelta organizada por la aristocracia criolla, que derivó en nuestra, entre comillas, independencia, aquella se fue adueñando del poder y de los sistemas de renta que imperaron durante la colonia. Sectores tan conservadores como oligárquicos establecieron así su dominio, y durante el transcurso de los 2 siglos que como república llevamos,
fueron acumulando capital y consolidando monopolios primero y oligopolios después, adueñándose de los medios de producción, la industria, la banca, los medios de comunicación, en fin, han ido consolidando una narrativa de la que excluyen todo lo que no se ajuste a sus propósitos. Han hecho aún más difusa la ya difusa verdad. Han construido realidades y hechos basados en mentiras repetidas muchas veces. Dijo Friedrich Nietzsche, el filósofo de la locura, que no hay hechos, hay interpretaciones. Cuando estas son convertidas en verdades por esa minoría que las posee y que dispone de todos los medios para hacerlo, las sociedades que las reciben así las asimilan. Y mientras los dueños de la riqueza la acumulan cada vez más y de manera compulsiva e incesante, aún sobre la pobreza y la miseria de la enorme y desposeída mayoría que, amedrentada y sometida por el miedo que le infunden líderes religiosos y políticos, mostrando al demonio y al comunismo como uno solo, los convencen de que el sistema por el que son regidos es el mejor y el único posible. Deben conformarse y agradecer entonces con lo que la copa rebosada al desbordarse les da como única opción: las obras. En tanto, los otros, rebosándola una y otra vez, apuran su contenido hasta el fondo. Es la realidad capitalista: acumular, acumular y acumular. Es un capitalismo especulativo que genera y genera riqueza y ganancias a la enorme minoría que las posee, pero que nunca piensa en una redistribución más equitativa. El solo hecho de perder un centavo los aterroriza, como los está aterrorizando la realidad de haber perdido un poder del que se han sentido dueños en su convicción de que por derecho propio y casi que, comillas, divino, como en los obsoletos y anacrónicos sistemas monárquicos, les pertenece, y que por todos los medios buscarán recobrar, llegando incluso a la violencia, enarbolando así esa particular interpretación de su concepto de democracia. El realismo capitalista en nuestra sospechosa posmodernidad. Gente querida, hasta aquí nuestra sospechosa entrega. Espero pues que el tema tratado haya sido del agrado y comprensión de todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos y por sospechar con nosotros. No olviden, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Nos vemos.